dejándolo todo, le siguieron. Le damos las gracias al Señor. Encontramos en la palabra del Señor esta enseñanza que al creyente hoy en día, para poder hacer su voluntad, es algo muy importante. La Biblia nos relata en este versículo que nuestro Señor Jesucristo andaba por el lago de Genesaret, mejor le conocían también como el mar de Tiberia y el mar de Galilea. Y a nuestro Señor Jesucristo le seguía siempre una multitud que querían ver a Jesús, escucharlo y ver sus grandes cosas. Y vemos en la palabra que Jesús entra por la multitud que había, que no se podía ver a estos muchachos que están en las barcas limpiando las redes, pero entra en la barca de un hombre muy importante. Y es bueno cuando el Señor entra a la barca de nosotros, a la barca de nuestra vida, porque cuando Jesús entra a la barca de nuestra vida es que quiere hacer un cambio, quiere hacer algo sobrenatural en nuestra vida. Y entonces vemos cosas que son inimaginables, cosas incomprensibles, pero para el Señor ya todo está planeado. Relata la palabra que Jesús entra a la barca de Simón y le dice: apártate, despéjate de la tierra. Y así el Señor nos dice a nosotros: sepárate para mí. Despéjate de la tierra, porque en la tierra hay mucha murmuración y no me puedes escuchar. Sepárate de donde está la multitud, porque cuando yo quiero hablar con la multitud hablando no me puedes escuchar. Sepárate para mí. Y cuando eso que Jesús le estaba enseñando a la multitud, y cuando él termina, le dice a Pedro: boga mar adentro y echa por estas redes para pescar. Vemos que Pedro rapidito le contesta al Señor, y lo vemos en el versículo 5. Maestro, si nosotros hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Pedro era un pescador. Pedro sabía a qué hora ir, qué hora, dónde se pescaba, cómo era. Y Pedro, me imagino que estaba cansado, y que el Señor le diga: vete. Y así mismo el Señor nos manda a lugares, a sitios desconocidos. Pero lo lindo es que si nosotros vamos en su nombre, Él nos va a respaldar. Lo lindo es que cuando Pedro le dice: en tu palabra, así yo voy. Pues así mismo nosotros tenemos que hacer como Pedro: a donde el Señor nos manda, yo iré. A donde el Señor me vaya, donde me diga que vaya, yo voy a caminar. Por el camino que Él quiere que yo vaya, yo voy a ir caminando, porque sé que si voy caminando por el camino donde hay, no tengo pérdida, solamente tengo ganancia. Se van a poder levantar sobre mí mucho, pero el que está dirigiendo es el poderoso gigante. El gigante que va a estar sobre mí no va a poder, porque yo tengo a Dios. Tengo a Dios, el Dios que pelea por mí mis batallas. Y si me ha hablado algo seguro, es algo certero sobre mi vida, que si nada va a poder levantar sobre mí. Pero cuántas veces Dios nos habla y nos da llamados, nos hace promesas. No quiero ser como por instrumentos poderosos, pero para poder ser eficaz en eso tenemos que adentrarnos en la palabra, tenemos que profundizarnos. No solamente vamos a leer, solamente decirle: Señor, Espíritu Santo, revélame lo poderoso que hay en la palabra, porque la palabra dicen que es un misterio, pero si tú le pides al Señor que te revele las grandes cosas, el Señor te las va a revelar. El Señor te va a decir cosas imaginables que van a desatarse para tu vida, pero para que la vida que tú la desates también será desatada. Aleluya. Pero el Señor, Pedro le recalca, y me imagino Pedro estaba frustrado, no había pescado nada, su trabajo normal no había pasado nada. Pero lo lindo es que donde la capacidad humana llega a su límite natural, ahí empieza Dios a obrar de manera sobrenatural. Donde ya yo no puedo mandar, ya yo no sé qué hacer, clama a Jesús, que Jesús te va a responder. Cuando yo no sé que no entiendo cómo va a pasar, pero si yo confío en Dios, si yo le creo a Él, Él me responderá. Porque dígale que está a su lado, el secreto es creerle a Dios. Gloria. En lo que hará en mí. Sí, Señor. Simón Pedro obedeció la voz del Señor y fue partícipe de un milagro impactante. Porque me imagino también la multitud que estaba allí viendo a Jesús, estaba viendo el milagro que estaba pasando. Porque Pedro normalmente pues no había pescado nada. Pero qué lindo cuando Jesús se mete a la barca de nosotros y nosotros le obedecemos, porque ahí vamos a tener bendición. Obedecerle al Señor es un punto clave.
Porque ahí donde hay obediencia hay bendición. ¿Qué pasa? Que hay muchas promesas que el Señor nos ha prometido, pero si no escuchamos la voz de Dios y le obedecemos, no veremos lo que Dios nos prometió. Un ejemplo de esto es Moisés, que Dios le dice, háblale a la peña. Le había visto un milagro cuando la golpeó. Háblale. Pero ¿qué pasa? Esto es normal, vamos a darle. Y no veía nada. No obedeció. ¿Y qué pasó porque no obedeció? No pudo llegar a la tierra prometida. Pueden adorar al Señor. Santo Jesús. Cuando ocurre el milagro de la pesca milagrosa, Simón tiene que quedarse perplejo y arrodillarse y humillarse ante el Señor. Y le dice, yo no soy merecedor de ti. Porque tuvo que ver la grandeza del Señor en unas solas palabras, nada más decirle, mira, ponga mar adentro y echa vuestras redes. Cuando el Señor nos dice, profundízate en la palabra, no es porque va a ser en vano, sino porque va a ser algo de bendición para tu vida, va a ser algo que va a traer cambios para la vida de nosotros, va a ser algo que cuando te dice, vamos para el ayuno no es para que estén pasando hambre, el ayuno es para crecer en el espíritu, para domar la carne. Porque la carne, como el pastor nos ha recalcado, la carne quiere pecar. Pero para eso está el ayuno, para someterla. Puede adorar al Señor. Y en el versículo 10, vemos que Jesús le hace un llamado a Simón. Y le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Estaba en la universidad el miércoles. Y el profesor mío, Ramazán, estaban hablando sobre el llamado que el Señor nos tiene. Y viene Ramazán y nos pregunta, ¿qué es tu pasión? Y dice una frase que se me quedó grabada en el corazón y la apunté rápido en la libreta. Y él decía, donde está tu pasión, está tu llamado. Mira qué lindo que la pasión de Pedro era pescador. Y mira cómo Jesús lo llama, pescador de hombres. Tú podrás hacer tal cosa en el mundo, pero si tú estás en manos mías lo serás haciendo, pero lo serás haciendo para mi obra. Si tú cantabas antes en el mundo, si tú tocabas antes en el mundo, ahora tú lo harás, pero para mí. Y será más poderoso, porque cuando tú estás conmigo, nada te puede pasar. A Dios no hay que entenderlo, solamente hay que creerle. Muchos nos tratamos de entender a Dios porque Dios nos habla, nos ministra, te dice te quiero llevar esta cosa y nosotros a tal sitio, te quiero entregar esto y nosotros lo que hacemos es que a veces lo que queremos es entender lo que Jesús quiere hacer con nosotros en vez de creerle y decir, pues Señor, si tú me diste esta palabra, pues yo voy a caminar como tú dijiste, no importa lo que se me atravese en el medio, no importa el gigante que me delante, yo me quedo enfocado mirando en la promesa que tú vas a darme. Así como David, como el pastor predicaba, David no se fijó en el gigante, sino que David se fijó en lo que venía. Yo no me importa lo que venga porque yo tengo al Dios de los gigantes, porque yo lo que tengo es el Dios todopoderoso, yo tengo el Dios magnífico que va a obrar en mi vida, no sé cómo Él se va a levantar, no sé cómo va a obrar en mí, pero yo sé que Él me dio una promesa. Y si como sé como una promesa, yo voy a tener que creerle, tengo que creerle. Dice que puso un punto clave aquí, que para poder lograr que se cumpla el propósito en mi vida y lo que Dios me ha llamado, tenemos que soltar lo que nos impide, despojarnos. Porque si no nos soltamos, como que no nos aguanta. Si no nos soltamos, como que se me hace pesado caminar. Y cuenta en el versículo 11, que rápidamente que llegaron a tierra, soltándolo todo, se despojaron. Ok, en el mundo yo era esto, pero yo lo suelto hoy y yo te sigo. Yo suelto todo lo que yo era antes, todo lo que yo había sido antes, hasta que yo choqué contigo, yo lo dejo. Porque cuando el Señor me dice, sígueme, yo lo suelto todo y empiezo nuevo. Estamos en las condiciones de dejarlo todo para seguirle. Mateo 16:24 dice la palabra. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús le habla a los discípulos y dice, si quieres seguirme,
Tienes que negarte, tienes que soltar todo lo que era tu pasado, olvidarte de los problemas, olvidarte de las depresiones, de las frustraciones. Tienes que soltarlo todo, despojarte de ello, sacarlo. Toma tu cruz. Y cuando le dice toma tu cruz es una entrega total. Cuando él dice toma tu cruz es yo me niego el yo, eso yo lo dejo atrás. Yo quiero seguir tu camino. Yo tomo mi cruz hoy, pero tomo mi cruz como una entrega total hacia el Señor, entregándolo todo lo que doy, todo lo que soy y todo lo que Él hará en mí. Es un significado de entrega completa. Tenemos que tomar nuestras cruces. Lo más lindo de todo esto, que hay una promesa para el que le sigue. Y esa la encontramos en Juan 12, versículo 26, perdón. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Poderoso Dios. En la nueva versión internacional dice, quien quiera servirme, nos está hablando ahora, quien quiera servirle al Señor, debe seguirme. Y a donde yo esté, ahí estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Cuando hablamos de honrarle aquí, estamos diciendo que el Señor te va a premiar. Solamente hay que obedecerle y seguirlo. Y en ese proceso que nosotros le servimos, el Señor te está dando, toma, te lo mereces. Siervo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Quien quiera seguirme, va a tener bendición. Quien quiera seguirme, no hay gigante que me destruya. Solamente mantente enfocado en el Señor, manteniéndonos enfocados en la cruz y no mirando al lado. Porque vemos a Pedro que quería seguir al Señor cuando estaba caminando el mar, pero vio las circunstancias y se hundió. Muchas veces critican a Pedro por esa cuestión, pero Pedro rápido aprendió algo. Donde yo voy a caerme, Señor, socórreme, necesito de tu ayuda. Sálvame, maestro, porque perezco. Si no es sin ti yo no puedo hacer nada. Si no es sin ti yo no puedo caminar, porque necesito más de ti. Necesito más de tu presencia, porque Señor, sin ti yo no puedo. Porque sin Él no somos nada. Y con Él somos todo. Dios en nuestra vida, sabemos que es lo primordial. Y nosotros tenemos que anhelarlo, desearlo. Como el salmista canta en Salmo 84, te anhelo, te deseo, me muero. Cuando ese hombre dice, cuando pone esa letra, me muero por estar contigo, las ansias que le dan, te busco, te encuentro, porque si tú lo buscas, el Señor te va, dice la palabra, busca y hallaréis. Si tú te metes a buscarlo, te profundizas, bogas mar adentro, te metes en la palabra, el Espíritu Santo te va a decir, mira papá, vente que te tengo pan nuevo. Mira, te tengo cosas nuevas, porque la palabra no es un misterio, pero hay revelación que te dan de diferentes maneras. Hay un versículo que te puede hablar de diferentes maneras para tu vida. Hay un versículo que puede hacer la diferencia en tu vida cada día. Es algo importante. Como yo en la universidad estábamos hablando, y yo le doy gracias al Señor por ese privilegio que me ha dado estar en la universidad. Y estaban diciendo siempre que el Señor obra por caminos misteriosos. Y yo lo he visto, obra por caminos misteriosos. Porque si yo vengo a ver mi vida, según lo que estaban declarando sobre mi vida, yo no estuviera aquí parado. No estuviera aquí declarando su palabra, siendo instrumento de Él, porque eso es lo que soy. Anda por caminos misteriosos, porque ya habían declarado sobre mi vida que ya a los 18 años yo había estado preso y quizás muerto. Pero por su gracia y su misericordia, estoy hasta aquí. Ebenecer. Hasta aquí me ha llevado Dios. Y les doy la gracia siempre a Dios por eso. Pero algo muy importante fue que yo dejé que Jesús entrara a mi barca. Porque cuando Jesús entra a mi barca no hay tormenta que me haga daño.
Podrá soplar los vientos sobre la barca, pero como el maestro está en la barca conmigo, a mí no me va a pasar nada. Puede levantarse contra mí un gigante, podrá levantarse contra mí una montaña, pero como yo tengo al Señor de mi lado, el Señor me dice, si tú tienes fe con un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete. Si yo le quiero al Señor, lo imposible se hace posible. Y hasta aquí mi corta reflexión. Que el Señor me los bendiga. Y hasta aquí mi parte y el pastor con ustedes.